Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en este día tan hermoso quiero compartirte la vida de San Judas Tadeo. Así es, de este gran santo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Además, fue su primo y tú lo conoces muy bien porque es un santo al que le encanta hacer milagros e interceder ante nuestro Señor Jesucristo por ti y por todas tus necesidades. Así es que prepárate y conoce la vida de este santo que lo entregó todo, incluso su vida, por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a comenzar. El primer dato es que San Judas Tadeo nace en el año 1 después de Cristo, por lo cual es solamente un año menor que Cristo nuestro Señor. Y San Judas Tadeo nació en Caná de Galilea, una ciudad bellísima, muy cerca de Nazaret, donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Además, otro dato bellísimo es que su papá, Cleofás, y su mamá Miriam eran tíos de San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen María. Por lo tanto, de esta manera podemos afirmar que Jesús y San Judas Tadeo eran primos. Así es, el último en la lista de los apóstoles es San Judas Tadeo. Y como dice el Evangelio de San Juan, él no es Judas, el Iscariote. De hecho, nos cuenta la tradición que ellos dos, San Judas Tadeo y su primo Jesús, eran muy amigos desde muy pequeñitos. Al estar cerca las dos ciudades, ellos de vez en cuando se veían. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! Y lo más bello de todo es que San Judas Tadeo, desde muy pequeñito, al ver a nuestro Señor Jesucristo y ver todos los milagros que Él hacía, ya desde pequeño, decide seguirlo, decide hacerse uno de sus apóstoles. Así es que San Judas Tadeo es un apóstol muy bendecido, además, porque la Virgen María era su tía y San José era su tío. Imagínate qué bonito ser familiares de Jesús. Pues bueno, así lo era San Judas Tadeo. Seguramente por esto y por otras razones más bonitas, San Judas Tadeo es tan milagroso porque está muy cerca de Jesús, porque es su primo y porque le puede pedir muchos favores al tenerlo tan cerquita y al conocerlo también. Además, déjame decirte que Judas es una palabra hebrea y significa alabanzas sean dadas a Dios. Además, Tadeo también tiene un significado, el cual significa valiente para proclamar la fe. De hecho, si tú te das cuenta, el Evangelio no habla mucho de él, pero la tradición de los primeros cristianos sí que habla muchísimo sobre San Judas. Al ser él primo de nuestro Señor Jesucristo, estuvo siempre muy cerca de él y desde luego siempre lo apoyó. La tradición nos dice que él todo el tiempo estaba cuidando de Jesús y se preocupaba muchísimo por todo lo que le pasaba. A esto le atribuyen que también a todos nosotros, seguidores de Jesús, San Judas Tadeo nos siga cuidando con el mismo amor y el mismo cariño que cuidó a su primo, a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que sí podemos afirmar es que San Judas Tadeo estuvo presente durante la crucifixión y también fue testigo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo sobre todos los apóstoles, incluido a él mismo. Y uno de sus milagros más grandes, por lo cual San Judas Tadeo se volvió muy famoso y muy popular entre todos aquellos con muchas intenciones, es el siguiente. Fíjate, en la ciudad de Urfa
allá en Turquía había un rey. El rey se llamaba Abgar de Edesa, y este pobre rey estaba muy enfermo. Él tenía lepra y desde luego él quería curarse. Y en una ocasión, escuchando este rey a sus mensajeros, se enteró de nuestro Señor Jesucristo y él empezó a creer en él. No sabía mucho sobre Jesús, pero tenía una gran fe. Así es que decidió a enviar a uno de sus servidores hacia Israel para que se encontrara con Jesús y le pidiera de favor que fuera a Urfa, allá en Turquía, a cuidar a su rey. Desde luego, esto no está escrito en la Biblia. Forma parte del recuerdo de los primeros cristianos. Y bueno, vamos adelante. Según esta tradición, nuestro Señor escuchó a este servidor y le dio un mensaje y le dijo: yo no puedo ir, pero pronto te voy a mandar a alguien para que te cure esa terrible enfermedad. Mientras tanto, ten fe y haz el bien. Y así fue. El servidor llegó rápidamente hasta Turquía y le pasó este mensaje a su amo, el cual decidió esperarlo y decidió portarse muy bien. De hecho, cuentan que este rey cambió de actitud, bajó los impuestos, ayudó a su pueblo, se preocupó por todos y poco a poco comenzó a haber más abundancia en esta región de Turquía. Mientras tanto, él estaba esperando. Pero el tiempo pasó y nadie llegaba a curarlo. Los servidores de este rey, en una tarde, llegaron con el siguiente mensaje: mi señor, aquel profeta en el que tú tenías fe ha sido crucificado. No pensamos que él pueda venir. El rey no se puso triste y siguió esperando. Él sabía que algo grande estaba a punto de pasar. Y así fue. Los primeros cristianos dicen que después de la ascensión, nuestro Señor se le apareció a San Judas Tadeo con el encargo de que fuera a Turquía a curar a este rey. Así es que San Judas Tadeo decide aceptar la misión y nuestro Señor Jesucristo le dice: mira, para que te reconozca, para que sepa quién te envió, toma este medallón y muéstraselo. Enseguida él va a saber que soy yo. Y así fue. San Judas se puso a caminar y llevaba ese bello medallón, el cual tenía impreso el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y después de tanto caminar, San Judas Tadeo llegó a la ciudad de Urfa y pidió hablar con el rey. Todos los servidores y los soldados estaban impresionados. Por fin, ese emisario a quien el rey estaba esperando había llegado. Así es que rápidamente lo condujeron hacia donde estaba el rey. Y en esa habitación ocurrió un gran milagro. El rey se puso de pie y San Judas avanzó y le mostró el medallón que llevaba con la imagen de Jesús. Inmediatamente el rey Abgar de Edesa se puso de rodillas y empezó a llorar de la emoción. Inmediatamente San Judas Tadeo le dijo: nuestro Señor Jesucristo ha completado la voluntad de su Padre y ha ascendido a los cielos junto a él. Ahora yo coloco mis manos sobre ti en su nombre para que quedes completamente sano. Y en ese momento la lepra del rey desapareció totalmente y todos los asistentes se pusieron de rodillas delante de San Judas Tadeo, el cual les mostró a todos el rostro de Cristo. Y a partir de ese momento, San Judas Tadeo comenzó a anunciar el evangelio a toda la región. Incansablemente anunciaba la buena nueva y el rey siempre y en todo momento lo apoyaba para que todas las personas conocieran
el dulce nombre de Jesús. Así es que por eso, desde entonces, San Judas Tadeo siempre tiene una medalla con el rostro de Cristo, recordando este gran milagro. Y bueno, el trabajo de San Judas Tadeo apenas comenzó. Se dirigió hacia Mesopotamia, donde se le unió San Simón, y juntos anunciaron el Evangelio en muchísimas partes, en Asia, en Egipto, en el Éufrates, en el Tigris, en Libia, en Babilonia, en Samaria, en Siria y también en Persa. A todos lados, con mucha alegría, llevaban la buena nueva. Ellos, San Judas Tadeo y San Simón, incansablemente anunciaban el dulce nombre de Jesús. Nunca se cansaron de predicar. En las buenas y en las malas, allí estaban, hablándole a todas las personas sobre nuestro Señor Jesucristo, hasta que lamentablemente en la ciudad de Samir se encontraron con un predicador que no los aceptaba y que no quería que anunciaran el Evangelio. Él les dijo con muchísima fuerza: si no se arrepienten y no se hincan delante de estos dioses y no los alaban, voy a matarlos. Definitivamente era una amenaza muy seria, pero San Judas Tadeo y San Simón decidieron seguir dando testimonio y desde luego no aceptaron alabar a otros dioses. Por lo tanto, este procurador se enojó muchísimo, se llenó de cólera, mandó a apresarlos y los tuvo en la cárcel. Cuentan que muchísimas personas iban a verlos y todos le pedían a este terrible procurador que los liberara, pero su corazón era durísimo y él simplemente no cedió. Y como los evangelizadores no estaban dispuestos a renunciar a su fe, él mandó que los martirizaran. A San Simón lo mataron, aserrándolo por en medio, y a San Judas Tadeo, lamentablemente, le cortaron la cabeza con una hacha. Es por esto que en algunas imágenes de San Judas Tadeo se le puede ver con una hacha en la mano, recordando la forma en la que fue martirizado, la forma en la que entregó su vida a Cristo Jesús. Después de la muerte de estos evangelizadores, el rey Abgar de Edesá, aquel que había recibido el milagro, invadió Samir y recuperó los cuerpos, los cuales los llevó a Babilonia, en donde estuvieron siempre, hasta que los moros invadieron la ciudad. Por lo tanto, tuvieron que sacar en secreto los cuerpos y de allí los llevaron a Roma. Más adelante, en el año 800, el Papa León III, a petición de muchos peregrinos y muchos feligreses que tenían gran devoción a San Judas Tadeo y a San Simón, decidió donarlos a Carlomagno para que los llevaran a Francia y allí los pudieran venerar. Actualmente, el cuerpo de San Judas Tadeo y el cuerpo de San Simón siguen allí mismo, en la Basílica de San Saturnino, en Toulouse, Francia, en donde miles de peregrinos acuden todos los días a pedirles grandes milagros a estos dos santos, pero sobre todo a San Judas Tadeo. Otro dato muy interesante de San Judas es que Santa Brígida de Suecia, en sus revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le dio, le recomendó que todos los fieles que tuvieran una grande necesidad invocaran a San Judas Tadeo y pronto recibirían el gran milagro que están buscando. Querido hermano y hermana, he querido compartirte la vida de San Judas Tadeo con la única intención de que te enamores más de este gran santo y para que le sigas pidiendo con mucha fe y devoción. Pídele que interceda ante Dios nuestro Señor por todas tus intenciones. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendiga y muchísimas gracias
por haberme acompañado a escuchar la vida de San Judas Tadeo. No se te olvide, comparte este video, dale me gusta, pero sobre todo, reza por mí, por el Padre Sergio, por tu párroco digital. Y por favor, no te olvides que la vida junto a nuestro Señor Jesucristo es fantástica.